Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, pues quiero decir que ya está disponible mi nuevo libro, que lo tenéis por aquí, Delirio y Limerencia, por ahí detrás lo tenéis. Podéis buscarlo tanto en YouTube o por mi canal, porque tengo una presentación y tengo cómo lo escribí, ¿vale? El proceso de escritura del libro. Y si lo ponéis en Amazon, si ponéis Delirio y Limerencia en Amazon, os saldrán las opciones disponibles para comprar. Lo tenéis en tapa blanda, como también en formato Kindle ebook. Sin más dilación, y ya ha pasado el tiempo de la publicidad, vamos a hablar de un vídeo que yo tenía prometido muy al principio de cuando yo me creé el canal, allá por 2022, mayo de 2022 creo que fue, hace ya un año y largo. Yo dije que yo iba a hacer un vídeo sobre una crítica de la educación actual. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya muchos lo sabéis, yo soy docente, ¿vale? Y bueno, aprovechando que soy docente, y aprovechando mi gusto por la literatura y por las humanidades y por la epistemología, ¿no? Y por la pedagogía, y haber leído libros de esta temática, pues quería hacer una videocrítica sobre la educación actual, ¿vale? De aspectos que yo me he dado cuenta, basándome en bibliografía y basándome en la experiencia práctica. Así que más o menos la bibliografía que yo he utilizado para hacer este vídeo, la tengo por ahí detrás, voy a mirar para atrás porque tengo ahí la pantalla, es Experiencia y Educación de John Dewey, ¿vale? Este pedagogo norteamericano, El Emilio, obviamente, un libro clásico de la pedagogía, de Rousseau, La Deseducación de Noam Chomsky, La Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, un poco de psicología de Piaget, pensamiento y lenguaje de Vygotsky. A mí Vygotsky me gusta mucho más que Piaget. La zona de desarrollo próximo me parece que tiene mucha validez, mucha entidad. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores también de Vygotsky. Y ya luego tenemos a los clásicos pedagogos, padres de la pedagogía. Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Y por ejemplo, para mí, mi sociólogo de cabecera, sociólogo de la educación, Bourdieu y Passerón, ¿vale? Todos los libros que tiene que habla sobre pedagogía, concretamente la reproducción, ¿vale? Son básicamente los libros, aunque ya os digo, es la bibliografía que he consultado, hay mucha más, pero básicamente es lo que me he basado. Bien, pues este vídeo, ya os digo, el contexto es este, hablar sobre los problemas que yo veo en la educación, ¿vale? A vuela pluma, términos generales, sin ahondar demasiado, simplemente los aspectos que yo veo entre lo que leo y entre la práctica, ¿vale? Y esa sinergia, ¿vale? Entre lo que otros autores han dicho y mi práctica, ¿vale? Pues han provocado este libro. Este libro no, este vídeo. Así que nada, vamos a comenzar. Uno de los problemas que nos encontramos en la educación actual es obviamente la socialización en la que se ven inmersos los individuos de un estado o una cultura, ¿no? Y aquí habría que hablar obviamente del currículum oculto, habría que hablar también de esa reproducción social a la que se ve inmerso el individuo a partir de la violencia simbólica que ejerce la autoridad pedagógica, y esto es términos muy de Bourdieu. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que la potestad que tiene el docente, que a su vez esa potestad ha sido dada de un estamento superior como es el sistema educativo o la cultura en última instancia, ¿no? Sí, el macroestado, ¿vale? Pues hace que un individuo se desarrolle de una determinada manera y no de otra. Y por tanto estamos coartando o prohibiendo el desarrollo natural de ese individuo en sociedad. Y por tanto provocando que si un individuo, un alumno, no se adecúa a las condiciones estructurales de un sistema educativo, probablemente y casi seguro, si no se adapta, será visto como subversivo y será visto como descarrilado del sistema. Haciendo mucho más probable un diagnóstico precoz o incluso inválido de enfermedades como TDAH, hiperactividad, autismo, Asperger, etcétera, etcétera. O en últimos casos, discalculia, dislexia, cuando puede ser, pero esto estará también potenciado por un sistema educativo férreo, donde no deja que el alumno se desarrolle según sus propios intereses, sino a lo que los intereses de la gente poderosa manda, ¿vale? A través de la escuela y a través de los profesores que no dejamos de ser mercenarios del poder, ¿vale? Esto es una visión muy de Bourdieu. La autoridad pedagógica es la que tiene potestad para hacer que el alumno, a través de la violencia simbólica, de la violencia estructural, ¿vale? De los propios medios,
hace que el alumno se desarrolle o se imparta unos conocimientos y no otros, ¿vale? Incluso también la propia ideología del propio maestro influye, ¿vale? Como ya hablaremos después del currículum oculto, que está ahí. El currículum oculto es aquel determinado contenido que el maestro no está de acuerdo con él y no enseña a los alumnos o lo enmascara de una manera haciéndolo hacer ver, ¿vale? Según su propia perspectiva y por tanto creando individuos que no se van a desarrollar nunca por su propio con todo lo que influye esto, con toda la maleabilidad mental de un alumno, no se van a desarrollar nunca bajo su propio interés, sino a partir de los intereses y de los sesgos del propio profesor y del propio sistema educativo. Esto es uno de los problemas que yo veo. Otro de los problemas, un marcado objetivo técnico y científico de la educación que ya venimos arrastrando desde la época industrial, ¿vale? Desde el siglo XIX. No hay más que ver que, por ejemplo, las aulas, ¿vale? Y esto es, yo lo di en tercero de carrera aproximadamente, las aulas, los colegios, siguen teniendo una disposición similar a la de las fábricas industriales de la época de la Segunda Revolución Industrial inglesa, ¿vale? De la Gran Bretaña. Disposiciones típicamente como de fábricas, ¿vale? Con sus puestos, con sus pupitres, el maestro en una posición de autoridad enfrentado al alumnado. Y bueno, pues seguimos imitando el modelo que teníamos en el siglo XIX, ¿vale? Seguimos. Si bien es verdad que esto está cambiando, ¿vale? La disposición de las clases ya está cambiando mucho. Ya hay una. De hecho, cuando se estudia oposiciones docentes, como fue mi caso, hay algunos temas donde se trata la disposición del aula, ¿vale? Y ya, por ejemplo, un formato que a mí me gusta mucho usar es el método en U, ¿vale? O en V, ¿vale? Con lo cual, ya los alumnos no están dispuestos así, sino que están dispuestos en una U, ¿vale? Formando como una letra U, y el maestro se sitúa a su misma altura, como si fuese uno más, incluido en el propio aula para... Esto resta, como así decirlo, la autoridad del maestro que tanto impone a algunos alumnos, ¿vale? Porque yo me he visto en esa situación de, oye, parece que un profesor es mágico y realmente no, es otra persona que sabe un poquito más que el alumno, no mucho más, y que se encarga de ser un guía, ¿no? Y aquí esto es como una frase muy manida, pero yo creo que un profesor debe ser un guía del aprendizaje y del conocimiento. Sé que esto es muy difícil de aplicar y no estoy tan a favor de este método mecanicista del profesor-alumno que le dice lo que tiene que estudiar sí o sí, ¿no? Y por tanto, la vida escolar y su currículo tiene un marcado objetivo técnico de los saberes impartidos con una mirada objetivada en la vida laboral futura del niño. Por este motivo, la educación actual no atendería a los intereses más innatos de los infantes, sino a la imposición de burócratas y reformistas del currículo, con un marcado objetivo económico. La educación está pensada a base de intereses de gente mayor, de adultos, desprovistos de la empatía hacia el alumno. La educación, por tanto, tiene un marcado, y estoy leyendo, ¿vale? Tiene un marcado y flagrante objetivo de consecución de capital neoliberal para crear individuos que sean sujetos operantes en el sistema. Por tanto, el Estado, podríamos llamarlo así, desde el momento en que se nace ya te hace firmar un contrato vitalicio con él. A través de esas prótesis, ¿vale? Estas prótesis documentales que diría Paul B. Preciado, ¿no? Que por cierto vi el otro día una película de su Orlando, una biografía política, una obra de Paul Preciado en el cine, muy, muy recomendable. Si se descarrila el Estado por medio de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas coercitivas, que un profesor no deja de ser una fuerza coercitiva del Estado, ya se encargará de hacerte saber que más vale que te amoldes a ese estado, ¿no? Y aquí me remito a lo que hemos dicho antes. Mientras que los coches han cambiado radicalmente, la tecnología, la telefonía, la comunicación, la escuela sigue siendo la misma arquitectónicamente hablando. Una aula cuadrangular con pupitres y una pizarra al frente con un profesor sentado. Este método de almacenamiento humano, similar al modo industrial de trabajo de las fábricas británicas del siglo XIX, determinará en buena manera la concepción de la escuela por parte del alumno. Un lugar férreo, militar, más o menos como una cárcel, y maniáticamente controlado, con directrices marcadas y con maestros policías que salvaguardan la estabilidad de un régimen educativo que debe su existencia a la sociedad por su capacidad de crear analfabetos útiles. Esto es muy duro, ¿vale? Declaraciones muy duras, pero realmente es lo que pienso. Que estamos creando en la escuela, estamos creando individuos libres que piensen por ellos mismos, estamos creando libre pensadores, en absoluto, ¿vale? Estamos creando individuos
que serán analfabetos útiles. Ya me he referido a analfabetos útiles en algunos de mis libros. Un analfabeto útil es una persona que se desenvuelve muy bien en un campo de conocimiento en concreto, pero que cuando le sacas de ese campo de conocimiento se ve totalmente superado porque es incapaz de hacer un análisis actual de su sociedad. No sabe qué papel juega en el mundo, sin embargo sabe hacer muy bien facturas o sabe muy bien hacer la contabilidad de una empresa. Eso es un analfabeto útil. Un analfabeto útil, si por algo se caracteriza, es que hace su trabajo muy bien, es experto en su campo de conocimiento, pongamos un contable, pongamos un perito, pero cuando le sacas de ese campo de conocimiento y lee algo o lee algo más allá de su campo de conocimiento, o bien no le interesa o bien no va a sacar ese partido, ¿vale? Ese jugo, esa amiga de las palabras, esa amiga del arte, esa amiga de las humanidades, esa amiga de lo que va más allá de la técnica y de la productividad, ¿no? Entonces estamos creando esto realmente, analfabetos útiles. Y esto va en consonancia obviamente con un detrimento de las humanidades y de la filosofía a lo que ya me he referido, ¿no? Otro problema de la educación actual: dicotomía, doble discurso, contradicción entre teoría y práctica y eufemización de la cotidianidad. Vale, en la escuela se suele promover lo que viene a llamarse últimamente valores transversales, y entre ellos está la cooperación, la colaboración, la búsqueda de la equidad, la igualdad de oportunidades, etc. Estas palabras son conceptos vacíos, con significante pero sin significado, dentro de la escuela. El hecho de que el alumnado entienda la importancia de la cooperación y la ayuda mutua en cursos tempranos no garantiza que eso vaya a durar demasiado en el sistema educativo. No hablemos ya en la calle. Ya en el primer curso de la ESO, el alumnado empieza a comprobar cómo lo más interno y negativo del ser humano, la pulsión egoísta y la ley del más fuerte, gana a aquellos conceptos que se trabajaron con figuritas en los primeros cursos de la escuela primaria. Gana la competición y la derrota del contrario. La dialéctica del nosotros y el ellos se impondrá con rotundidad. Esto es algo que yo he percibido. Hay una desconexión total entre teoría y práctica, ¿no? Se nos enseña a los incipientes docentes que debemos actuar bajo estándares no competitivos, pero esa no competitividad se derrumba en el primer curso ya de la ESO. En el primer curso de la ESO ya el adolescente conoce y sabe que realmente para prosperar hay que pisotear de alguna manera al contrario, porque la comparación va a ser inevitable, porque es lo que vemos en el día a día. Alguien tiene un coche mejor que yo, alguien tiene unos zapatos mejor que yo, un móvil mejor que yo, alguien tiene un novio o una novia más guapo que el mío, o incluso tiene y yo no. Y esta competitividad se va a extrapolar a la escuela, ¿vale? Es una utopía el hecho de operar bajo un estándar de no competición, justo porque la nota cuantitativa incapacita, ¿vale? Hace incapaz la procreación de un grupo unido a través de la cooperación. Si tú contabilizas, ¿no?, o cuantificas algo con una nota, eso hace improbable o imposible que se opere bajo un estándar de cooperación, como ocurre en la escuela. Entonces, la dicotomía al que se enfrenta el alumno cuando se ve inmerso en la realidad del instituto y la misma vida cotidiana producirá una disonancia cognitiva total y entenderá que aquello que le enseñaron en la escuela, aquello de cooperar, de ayudar, etc., eran meros conceptos idealistas, pero que no tienen realidad última ni comprobable en la vida real. A esto hay que sumar otro error de la educación actual, y es cierta eufemización del discurso en la escuela, cierto infantilismo que causará aún más desconexión entre la escuela y la realidad. He tratado con alumnos de sexto de primaria, preadolescentes, ¿vale? De una edad de 11, 12, 13 años, donde todavía se sigue haciendo un discurso bastante eufemizado de la sociedad, ¿vale? No se habla de guerras, no se habla de cosas malas, todo es positividad, todo es rosas. Y cuando el alumno se enfrenta al mundo del instituto es cuando se produce un choque, ¿vale? Cuando se ve inmerso solo. Yo creo que, al menos en el último ciclo, en el tercer ciclo de la educación primaria, el alumnado debería de tratar temas duros, ¿vale? Yo estoy muy a favor de esto. Estoy muy a favor de quitarle la burbuja en la que viven ciertos alumnos en la época primaria. Hay que enseñar que el mundo es cruel, que hay guerras, que hay violaciones, que hay cosas muy malas, que el ser humano es un ser destructor, que nos estamos cargando el planeta. No podemos dar por hecho que el ser humano es bondadoso y bueno, que es el discurso que impera, porque después el choque con la realidad va a ser tremendo, ¿vale? Y esto lo he comprobado. Otro problema de la educación actual: un diagnóstico precoz de supuestas enfermedades, la medicalización en la infancia.
La educación actual guarda un monstruo invisible. Por una parte, se atiende correctamente al alumnado habitual, corriente, al que se adhiere a la norma, la acepta y la interioriza para comulgar con lo que el poder pretende. El resto del alumnado es tratado como descarrilados y enfermos, y aquí tiene cabida los TDAH, los autistas, etc. Con un tratamiento y diagnóstico precoz, en algunos casos, no en todos, en otros está justificado, por no habituarse a cierto filtro, por no ser lo que el sistema premia, el individuo dúctil o dócil y maleable que invierte su tiempo en producir riqueza, ¿vale? El sistema educativo, con ayuda de sus esbirros psicopedagogos de pacotilla, hace un diagnóstico concreto que requerirá de medicalización para que el alumno vuelva al tren del que se había bajado, el tren del sistema no liberal, capitalista, utilitarista, que trata de enfermos aquellas disidencias de alumnos que no se une a la enferma práctica de sentarse 5 horas escuchando a un profesor dividiendo en sílabas palabras descontextualizadas y haciendo operaciones matemáticas sin aplicación alguna. Esto es así, tal cual, ¿vale? Creo que no hace falta ningún tipo de comentario. Un pésimo enfoque, otro aspecto negativo de la educación actual, un pésimo enfoque de los contenidos curriculares, la falta de contexto y aplicación práctica. En la escuela actual se aprende antes la estructura sintáctica de una frase, de una oración, mucho antes que captar el sentido literal o figurado de un texto. Esto conlleva una limitada capacidad de argumentación por parte de los niños, que pasan por la etapa primaria sin dar su propia opinión sobre un tema y sin comprender los sentidos o lo que nos infieren las palabras de un texto. Es muy común que un niño no aporte su propia opinión casi en ningún momento. Para mi gusto falta muchas preguntas que digan ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre lo otro? Es importante, no podemos ceñirnos a hacer que el alumno analice un texto. Tenemos que preguntarle sobre qué opina del propio texto. Tenemos que crear individuos críticos desde la infancia, ¿vale? Falta oratoria, falta debate, falta argumentación, falta diálogo, dialéctica, falta conversación, ¿vale? Falta más protagonismo del alumno, mucho más. Para la escuela, la técnica es más importante que la práctica y la utilidad del contenido. De este modo tenemos a niños que saben identificar perfectamente un complemento directo, pero no saben construir un discurso coherente y crítico por la falta de práctica argumentativa y dialogada. La educación actual usa el texto con el pretexto de impartir un conocimiento técnico de la lengua, la sintaxis, y deja de lado, ora por ser difícil de impartir por el maestro, ora porque no tiene interés, en el sentido de poder elaborar un discurso hablado o escrito adecuado, por supuesto, a la carencia importante de destreza comunicativa y que cuesta observar y detectar el sentido de los libros y los textos en general, ¿no? Esto es un problema de la comprensión lectora. Otro problema, el maestro como técnico burócrata de contenidos filtrados por el Estado. Lejos de la concepción clásica del maestro-profesor, del magíster, de aquella persona que debía encarnar en sí el conocimiento de la materia y de cómo impartirlo, el profesor actual ha perdido esa virtud para pasar a ser un mero transmisor de conocimientos previamente lavados por las instituciones pertinentes. Y muchos me estaréis diciendo, oye Juanmi, pero te estás contradiciendo, dijiste que el maestro debía ser una figura secundaria en la educación. Sí, una figura secundaria, pero siempre que dé al alumno la capacidad bondadosa y correcta para que ellos mismos descubran su propio conocimiento. El maestro ahora no es un sujeto independiente que filtra él mismo los contenidos, sino que es un burócrata que imparte contenidos previamente establecidos y filtrados con el filtro oculto del lavado de imagen del sistema y de la sociedad de consumo, ¿vale? Lo digo por muchos problemas que me he encontrado en clases de matemáticas de voy a una tienda y un niño se compra un móvil, ¿vale? Esos problemas, aunque queramos que no, calan, ¿vale? Y es como que ya vemos normal que un niño de primero de la ESO tenga un iPhone 15 Pro, ¿vale? De 1.200 euros. Así que esto está aquí. A esto le añadimos el currículum oculto, ¿vale? Es decir, aquel aprendizaje no reglado que emana de las convicciones internas del profesor. Pues la situación pasa a ser dramática, aunque no tan dramática que cuando caemos en la conclusión de que los profesores de primaria actuales, si no han leído por voluntad propia y se les ha formado más allá de lo estrictamente exigido por la legislación del grado universitario, son también analfabetos funcionales en su mayoría, con un conocimiento escaso de la materia a impartir y con dotes pedagógicas que habría que poner en duda en muchos casos. Eso sí, rellenar formularios para la administración pública correspondiente saben de sobra. Aquí la responsabilidad es compartida, unos profesores escasamente formados para una educación a la altura del siglo XXI y una administración que prefiere a burócratas del currículo por encima de maestros que dejen huella en sus alumnos. Los mejores maestros que yo he tenido en la historia de mi infancia han sido aquellos que han sido subversivos con el sistema. Me acuerdo de Cristóbal, me acordaré siempre de él, aparece en mi libro, Cristóbal, profesor de literatura,
Él no traía libros, él no seguía el currículum, le daba igual todo y él es el maestro que mejor enseñaba y que mejor impartía clases y el que más me ha calado. Supongo que a vosotros también. Ese tipo de profesores. La poca importancia de la argumentación, la crítica y el discurso, la decadencia del saber humanístico. Vale. Bueno, aquí pongo el ejemplo de una alumna, ¿no? Una niña de primero de la ESO me comentó que ellos, en su clase, por horario lectivo, tienen 2 horas semanales de una asignatura llamada oratoria y debate y que la profesora utiliza esa hora para refuerzo de lengua. No hay nada más que decir, ¿no? Creo que es autorreferencial. En lugar de dedicar la hora a la argumentación, al análisis, a la contraposición de opiniones, a saber analizar un texto y sus falacias, o a saber hablar y dar una opinión crítica, el profesorado dedica la hora del contenido técnico, el que premia el mismo sistema educativo. Por eso, la filosofía tiene ahora horas bajas en la educación. El sistema prefiere individuos analfabetos o alfabetizados en técnicas y ciencias antes que en oralidad, palabra, debate, crítica y artes, ¿vale? Y es la devaluación de las humanidades, ¿vale? Es este libro, la utilidad de lo inútil que se está perdiendo, ¿vale? Saber humanístico. En la escuela que está totalmente volcada en un saber técnico y económico. Otro problema, la incorporación de elementos educativos novedosos y necesarios, pero desconectados de la realidad. El caso del bilingüismo, el método ABN y las tecnologías. He hecho un vídeo aparte sobre el método ABN, que se llama Contra el método ABN de las matemáticas. Ahí hablo más específico, pero voy a hablar, por ejemplo, de otros apartados. Por ejemplo, una alumna me comentó que en su colegio las matemáticas se impartían con el método ABN y que ella estaba muy contenta con eso. Le aseguraron que en el instituto podría seguir usándolo, que por una serie de acuerdos a nivel municipal entre ciertos colegios e institutos, los niños podrían seguir utilizando ese método ABN, que es diferente al tradicional de las matemáticas. Pero la sorpresa es que esta alumna se encontró con que el profesor de matemáticas le advirtió que aprendiera el método tradicional porque él no iba a ponerse a corregir los largos y lentos ejercicios resueltos con el método ABN. De aquí podemos traer varias reflexiones. El profesor de instituto es muy poco profesional por no ceñirse al acuerdo entre el colegio y el instituto. Otro, el profesor de instituto no tiene tiempo de corregir porque le exige eficacia y rapidez para poder abarcar la mayoría del currículo que debe impartir y por tanto la pausa y la dedicación es en algo bien elaborado. En la educación actual no tiene ningún tipo de cabida. La educación en un sistema neoliberal y capitalista de sujetos del rendimiento prioriza la efectividad y la rapidez y es inútil impartir el método ABN si no va a haber progreso, ¿vale? O progresión entre el colegio y el instituto. A esto habría que añadir también que el bilingüismo a veces está metido con calzador y que las tecnologías también están metidas con calzador sin hacer un uso y con maestros que no están preparados para el uso de las tecnologías ni saben cómo utilizarlo. Algunos maestros creen que utilizar TIC es entrar en Google para buscar algo, ¿vale? Sin saber las herramientas que realmente existen. Esos son algunos de los casos a los que yo me he enfrentado y he apuntado. Hay muchísimos más, ¿vale? Podría hablar de muchos más, pero básicamente estos son los más relevantes, habiendo, ya os digo, leído un poquito, ¿no? Alguna bibliografía a la que me he referido y creo que no se me olvida nada más, ¿vale? Esto es un poco un análisis de la educación actual, ¿vale? Una crítica. No sé si haré una segunda parte con las cosas que se me vayan ocurriendo, pero esto es lo que yo extraje hace algún tiempo de este PDF que ya escribí para hacer este vídeo. Así que en realidad la educación actual está bastante mal, ¿vale? Está bastante mal y creo que habría que darle una vuelta, ¿vale? Desde los estamentos pertinentes para ello. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que le deis un like, que os suscribáis al canal y que cualquier duda que tengáis, otra aportación, otra cosa mala que veáis, la pongáis aquí debajo en los comentarios para establecer un diálogo y ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? Así que nada, me despido, gracias por verme y un saludo a todos. Chao.